En el libro La patria del criollo encontramos el relato de la conquista española en Guatemala y del avance de la reforma agraria en la época colonial. Daré un pequeño análisis de cómo se dio la última, pero antes deseo mencionar que la conquista española constó de tres partes. La primera fue la conquista bélica, donde nuestros antepasados fueron despojados violentamente de sus tierras y cruelmente asesinados. La segunda, que fue la conquista religiosa, donde fueron obligados los indígenas a seguir la religión de los conquistadores y borrando casi por completo las creencias nativas. Y por último, fue la conquista económica, en la cual los indígenas fueron obligados a trabajar como esclavos y además pagar tributo. El libro nos muestra una perspectiva para la comprensión de la conquista y para entender la inferioridad económica, social e intelectual que padecieron los indígenas durante la colonia. Después de la derrota durante la invasión española, los indígenas fueron despojados de sus tierras, sometidos a la esclavitud y a la servidumbre. Fueron obligados a tributar y se vieron privados totalmente de cualquier posibilidad de superación. Luego de consumada la conquista, la propiedad sobre la tierra provenía de una concesión real. Martínez Peláez indica que existen 5 principios que normaron la política agraria. Estos son la teoría del señorío, la tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingreso a las cajas reales, los pueblos deben ser suficientes tierras comunes para sus siembras y el bloqueo agrario de los mestizos. El principio fundamental de la política indígena en lo relativo a la tierra es el principio del señorío, que ejercía el rey de España por derecho de conquista sobre las tierras conquistadas en su nombre. El principio es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye el punto de partida del régimen de la tierra colonial. La conquista marcó una apropiación que abolía la posesión de los nativos sobre sus tierras. Era el rey el verdadero propietario de las tierras conquistadas. El reparto de ellas lo hacían los capitanes entre sus soldados, en nombre y con autorización del monarca, y sujeta a la confirmación real. Por lo tanto, cualquier tierra que el rey no hubiera cedido era considerada tierra realenga, es decir, perteneciente al rey y por lo tanto no podía usarse sin incurrir en un delito de usurpación. Por tanto, el rey cede la tierra y no hay tierra sin dueño. Nadie puede introducirse en tierra que el rey no haya cedido. El otro principio era el de la tierra como aliciente. La corona, limitada para sufragar las expediciones de la conquista, ofreció a los conquistadores una serie de alicientes sobre las provincias que conquistasen. Para ese estímulo diera resultados esperados, la corona tenía que mostrar mucha magnanimidad en la cesión de tierras, lo que se convirtió en un mecanismo publicitario que evidenciaba el agradecimiento real que se le daba a los esfuerzos de los conquistadores y motivaba a trasladarse a las nuevas colonias. El rey ofrecía y cedía una riqueza que no habían poseído antes del momento de cederla. Los conquistadores salían a conquistar unas tierras con autorización en nombre y bajo el control de la monarquía. La monarquía los premiaba cediéndoles trozos de esas mismas tierras con sus habitantes incluidos, un negocio rentable para la corona, ya que sin mayor inversión ampliaba y fortalecía su imperio y les pagaba sus leales súbditos con lo que en ellos mismos arrebataban, con los indígenas incluidos. Una vez afianzado el imperio y legitimado el poder del rey a nivel local, el principio político de la tierra como aliciente perdió su sentido original, aunque siguió actuando de manera atenuada. Los colonizadores españoles echaron raíces en las colonias, fundaron ciudades, poseían tierras en abundancia, disponían de la mano de obra por medio del nuevo repartimiento. Muchos de ellos tenían encomiendas, habían iniciado familias y tenían descendientes. Con esta nueva situación, la monarquía se halló en condiciones de aplicar un nuevo principio, o sea, la tierra como fuente de ingresos para las arcas reales, bajo el procedimiento de la composición de la tierra. La incitación del periodo anterior a pedir y obtener tierras había dado lugar a muchas extralimitaciones.
En aquel periodo convenía tolerarlas, pero medio siglo más tarde se convirtieron en motivo de redacciones y composiciones. La corona comenzó a dictar órdenes encaminadas a todos los propietarios de la tierra representando con sus títulos. Las propiedades rústicas debían medidas para comprobar si se ajustaban a las dimensiones autorizadas en los títulos. En caso de que se comprobara que había usurpación de tierras realengas, el rey se avenía a cederlas legalmente, siempre y cuando que los usurpadores se avinieran a pagar una suma de dinero por concepto de composición. En caso contrario, era preciso desalojarlas para que el rey pudiera disponer de ellas. En la última década del siglo XVI se realizó un sistema de composición que no vino a frenar la usurpación, sino a convertirla en un procedimiento más para adquirir tierras y ensanchar los latifundios con desembolsos moderados. Al normar la composición, las leyes sistematizaron la usurpación de tierras, lo cual generó ingresos a la corona durante todo el periodo colonial hasta el día anterior a la independencia. La legislación colonial de las tierras expresa de manera insistente y clara el interés de la monarquía en que los pueblos de los indios tuvieran tierras suficientes. Se razonaba que los pueblos deben tener suficientes tierras comunes para sus siembras, deben ser sus ejidos a los indios en los que particular quieran adquirir tierras por composición, debe darse el estrato preferencial y en ningún caso debe admitirse a composición a quien haya usurpado tierras de indios. La preservación de las tierras de indios fue otro principio básico en la política agraria colonial. Esto era de esperarse, porque la organización de los pueblos de indios, como pieza clave de la estructura de la sociedad colonial, exigía la existencia de tierras en las que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse, para tributar y para estar en condiciones de responder al trabajo forzado de cualquier manera deberían realizar en las haciendas y tierras de los grupos dominantes. Este constituye un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia, porque sustentaba en un interés económico fundamental y permanente a los pueblos y fuera posible controlarlos con la tributación. Era indispensable que tuvieran tierras suficientes, que no necesitaran ir a buscarlas en otra parte. El último principio es el del bloqueo agrario de los mestizos. La política de negación de tierras a los mestizos pobres en constante aumento demográfico fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios. El principio de bloqueo agrario de ladinos rurales, que fue un principio importante y permanente en la política agraria en el Reino de Guatemala, favoreció el latifundio. La población mestizo-ladina pobre se vio obligada a desplazarse a las haciendas y a vivir y trabajar en ellas a cambio de tierra en usufructo. Los criollos, al ver la importancia de la labor de los frailes para los intereses económicos de la clase terrateniente, cambiaron su opinión sobre la participación de la Orden de Santo Domingo, considerados defensores principales de los indios. Si bien estos contribuían a abolir la esclavitud, también organizaban a los pueblos indios y reducían la dispersión organizada que estaba causando. Debe considerarse que los indios antes de la conquista no vivían en centros de población, sino en chozas y caseríos cercanos a los centros urbanos, donde la población recurría en días determinados con fines comerciales, religiosos y de administración. Esa cultura de dispersión era desfavorable para poner en práctica lo estipulado en las leyes nuevas, donde se exigía que los indios vivieran en poblados organizados para que fueran vasallos distribuidos del rey y así se cumpliera con la encomienda y el repartimiento de la mano de obra indígena. Los frailes de la Orden de Santo Domingo realizaron un gran labor de reducción de los indios, lo que vino a ser el punto de apoyo de todo el sistema económico de aquel periodo, ya que garantizaron el cobro regular de los tributos encomendados y la posibilidad de mano de obra para los terratenientes, por lo que el criollo los consideraba en distintas fases de la conquista como defensores de los indígenas, pero también favorecedores indirectos de su explotación. En mi opinión, debemos notar cómo nuestros antepasados fueron masacrados y despojados de sus tierras y riquezas,
Pese a varias reformas para su presunta libertad y trato justo, el pueblo seguía siendo explotado. En la actualidad se ha progresado poco para la verdadera libertad de nuestro pueblo. No podemos declarar que este es un problema solo para los indígenas, ya que en nuestras venas corre sangre indígena, y todos somos un solo pueblo. La libertad que conocemos es una libertad falsa, ya que seguimos siendo esclavos de los grandes empresarios y ahora también de la ignorancia de nuestra misma gente que margina y discrimina a su hermano guatemalteco.